Lili Téllez enloquece con acusaciones infundadas, pero Sheinbaum responde y defiende a México en pleno ataque de la ultraderecha. La narcosenador Lili Téllez del Narcopan lanzó nuevas injurias contra el gobierno federal al insistir en que Claudia Sheinbaum disque protege a personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen, ladrando su discurso de confrontación contra Morena y asegurando sin pruebas concluyentes que el país vive una supuesta mafiocracia. Sus delirantes declaraciones generan enojo en el país por centrarse en ataques políticos y por respaldar la intervención del gobierno de su amo Trump en asuntos internos de México. Por su parte, Sheinbaum rechazó los falsos señalamientos y aseguró que su gobierno actuará conforme a la ley, defendiendo la soberanía nacional y reforzando la seguridad en Sinaloa, tras la licencia de Rubén Rocha Moya. La mandataria subrayó que la transformación ha reducido la violencia, aumentado la recaudación y fortalecido los programas sociales, gracias a su combate al crimen y la corrupción, acusando a la narcooposición y a sus narcovoceras de impulsar campañas mediáticas internacionales para desacreditar a su administración. Veamos enseguida cómo la narcorramera Lili es destrozada por la presidenta Claudia por usar los montajes de la narcocía para atacar a Morena, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Pues como bien sabemos, una de las principales voces de la oposición que ha denunciado pues a varios personajes de la política y sus presuntos nexos con el crimen organizado, pues es la tan incómoda que le resulta a muchos senadora panista Lili Téllez, a quien le doy la bienvenida esta noche a Sala de Guerra. ¿Cómo estás, Lili? Gracias por invitarme, Mónica. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues, ¿cuál sería, destaque, tu comentario a propósito de pues lo que ha sucedido en las últimas horas, la petición de licencia de Rocha Moya, sin embargo, quedándose pues un personaje muy cercano a él en el interinato, propiamente dicho, y pues bueno, esperando que tu compañero senador, también de Morena, en este caso, vaya a estar el próximo martes en sesión como prometió. Sumamente preocupante lo que está pasando en México, ya en un nivel en el que yo le pido a las personas que hay que llevar esto a una reflexión más relevante, a platicarlo entre familias, a platicarlo entre amigos, porque nuestro país está hundido en esta mafiocracia, le he llamado así porque creo que es lo que exactamente corresponde. Si vemos lo que pasó con la presidenta Sheinbaum, lo primero que dijo fue, ante el caso de Rubén Rocha, llamó a la unidad a los mexicanos ante Estados Unidos, como si Estados Unidos estuviera atacando a México, y hay que ser muy claros en que Estados Unidos no está atacando a México. Estados Unidos, su gobierno está diciendo, aquí hay unos narcopolíticos y los está pidiendo en extradición. Me parece muy grave que la presidenta de México engañe así a las personas, haciéndoles creer que hay un ataque a nuestro país, cuando en realidad es a narcopolíticos y los celebramos. También dijo la presidenta Sheinbaum que en México se sigue el principio de que primero se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto es una falsedad, Mónica. Precisamente Morena apoyó el amparo que nos protegía de los abusos del poder. Precisamente Morena extendió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. O sea, es una falsedad que se puede ver en la modificación de las leyes. En México es exactamente al revés y es obra de Morena. Primero los ciudadanos, el gobierno primero los hace culpables y ahí después el ciudadano, sin herramientas legales, sin su propio dinero, a ver cómo se defiende del Estado. Entonces van dos mentiras de la presidenta. Y la tercera es que Morena está insistiendo en que esto es un ataque a la soberanía, y me parece que son muy torpes en su discurso en Morena al asumir, al ponerse el saco de que en el sentido de que son atacados, de que son las víctimas, cuando a quien se está atacando es a narcopolíticos. Se ha hablado de que, bueno, pues están corriendo estos 60 días que, de acuerdo a las leyes norteamericanas, cuando se hace una petición de extradición bajo una acusación en las condiciones en las que México lo está haciendo, tienen que correr 60 días o 3 meses para que haya una investigación. Sin embargo, curiosa la postura que tomó la Fiscalía General de la República, pues horas antes de que el propio gobernador Rocha Moya pidiera licencia por tiempo indeterminado, ¿no? ¿Qué confianza, de acuerdo a ti, podemos tener en estas investigaciones? No hay ninguna confianza en el gobierno de México en este sentido. Deja tú los días que tienen que pasar. Llevamos años denunciándolo y el gobierno de Morena nunca había procedido. De hecho, hoy Ariadna Montiel estaría con un narcopolítico más en el escenario en el que asumió como nueva líder de Morena, que sería Rocha Moya. Rocha Moya no estuvo hoy abrazando ahí en esa foto a Ariadna Montiel solamente porque el gobierno estadounidense reveló sus nexos con su participación directa con el narcotráfico. De no ser por Estados Unidos, hoy Rocha Moya habría sido uno más de entre otros narcopolíticos que habían estado aplaudiendo las sandeces que dijo hoy Ariadna Montiel. Y esto me lleva a invitar a la gente a hacer una reflexión y a tomar acción, porque lo que vimos hoy por parte de Morena fue que se están atrincherando y están descalificando a las autoridades estadounidenses, diciéndoles que lo que acaban de señalar contra Rocha Moya es un ataque político.
Creo yo que esa es la clave de la línea que ha dictado Morena para salvar el pellejo de los narcopolíticos. Decir que es un ataque político por parte de los Estados Unidos, pues es otra falsedad, porque esto es un procedimiento contra personas, contra presuntos delincuentes, que, ¿para qué lo digo así? Si en todo México sabemos que sí son narcopolíticos. Tenemos que pensar muy bien en la narrativa que está siguiendo Morena. Se están victimizando. Hoy así se asumieron como víctimas de los Estados Unidos, cuando en realidad somos los mexicanos los que hemos sido víctimas de la asociación de Morena con los cárteles. Llama muchísimo la atención que en estas circunstancias los mismos opositores podrían pensar que es un momento de aprovechar la coyuntura, quizá para unidad, quizá para soltar sobre la mesa, poner sobre la mesa la agenda propiamente de la oposición, pero la realidad es que tampoco se ve una unidad por parte de la oposición para posicionarse sobre lo que está pasando. Aquí me parece que lo más importante es lo que están diciendo los mexicanos. Y está claro que los mexicanos son los que no tienen partido ni están son los que tienen que presionar también a todos los que estamos en el gobierno para dar esta batalla de manera frontal. Aquí ya no podemos andar con diplomacia, con la mafiocracia, con buenas formas, cuando estamos frente a criminales. En el Senado yo he insistido mucho en llamar a los criminales por su nombre, y ahí tenemos ahora esto que está sucediendo en México no tiene precedentes. Es un senador en funciones que, pues no sé hasta ahorita si realmente se va a aparecer en el Senado, pero hay que poner atención en algo muy serio. Los de Morena han estado dice que es muy bueno que Rocha haya pedido licencia. Yo pienso, ¿cómo es posible que se burlen así de los mexicanos? Si lo que está pidiendo Estados Unidos en primera instancia fue extradición, ahora ya están solicitando arresto, ya le están confiscando los bienes, y los de Morena dicen, ya con la licencia basta. No. Queremos ver la extradición de los narcopolíticos, porque lo que está planteando Morena es dejarlo en una cómoda licencia, dejarlo prácticamente en un resort aquí en México que sea intocable. No nos vengan con ese cuento a esta gente que no tiene que no tiene vergüenza en mentir, como Ariadna Montiel y todas estas personas. Nada de que es bueno que haya pedido licencia. Lo que se debió hacer es entregarlo de inmediato en extradición a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Sheinbaum está arriesgando así el Tratado de Libre Comercio del que depende la economía mexicana? Este es un momento muy vulnerable para México en ese sentido, sí. ¿Solo por proteger a los narcopolíticos va a sacrificar la economía de los mexicanos? Por eso invito a la reflexión para que tomemos acción. Esto tiene que parar. Muy molestos, escuché a varios morenistas el día de hoy que estaban precisamente en este congreso, un par de ellos que mencionaron sobre la insistencia que tenía la senadora Lili Telles en acudir a los Estados Unidos a dar conferencias, a dar entrevistas a medios muy simpatizantes, particularmente con el gobierno del presidente Donald Trump, y me parece que pues no nada más están molestos, creo que lo van a estar peor porque regresas a Estados Unidos. Me invitaron a otro lugar, próximamente estaré ahí. Obviamente, lo que más les molesta, desde que di aquella primera entrevista en Fox News, en inglés, cuando dije claramente que en México es un narcoestado, desde ahí han estado muy molestos porque le tienen pavor a las autoridades de los Estados Unidos. Esa es la verdad. De hecho, hasta Sheinbaum ha pedido que yo no vaya a los Estados Unidos a dar conferencias. A mí me invitan a explicar qué está pasando en México, y creo que es muy importante que digamos en otros lugares qué está pasando en México, porque aquí los de Morena son parte de este crimen organizado y con ellos nunca vamos a tener justicia. Yo celebro que empiece la justicia, pero lamento que no sea desde el propio gobierno de México, lamento que tenga que venir desde un gobierno extranjero, y espero que los de Morena pues se sienten, porque les falta mucho por ver de mi parte todavía en los Estados Unidos. Oye, Lili, y ahora que se están adelantando los tiempos, porque prácticamente todos se están adelantando los tiempos para elegir a sus candidatos, y pues es inevitable que suene nuevamente la senadora Lili Telles para su estado Sonora. ¿Qué has pensado al respecto? ¿Nunca has hablado con tu partido? Nunca he pensado en ser gobernadora de Sonora. Ya lo he dicho varias veces, el propio López Obrador, cuando dejé la bancada de Morena, me mandó ofrecer la candidatura, y yo le mandé decir que de ninguna forma aceptaría yo nada más con Morena. Nunca he pensado en ello. Pero hoy con el PAN es un escenario distinto. No, nunca ha estado en mi intención ser gobernadora de Sonora. Ahorita yo tengo una visión mucho más amplia. Mi compromiso está en ayudar a México a que salga de la mafiocracia. El fondo del asunto es muy grave. La subcultura de los cárteles ha penetrado tanto que, bueno, pues llegó a Palacio Nacional, llegó a los palacios estatales, a los gobiernos estatales, a los municipales, llegó a la diversión, llegó a penetrar una forma y un estilo que admiran muchos mexicanos, y eso está mal. Y creo que tenemos que empezar a insistir a las personas: está mal admirar narcos, está mal cantar sus canciones, está mal ver sus películas, ver sus series, eso está mal, todo eso implica sangre, es lo peor que puede existir. Así que yo creo que tenemos que estar muchos alzando la voz fuera de México, claro que sí, en los Estados Unidos, por estrategia, porque ese es el gobierno al que le teme Morena.
tal y como le temen los delincuentes, le temen a los Estados Unidos. A mí no me han podido acusar de traición a la patria porque mienten cuando dicen que yo he invitado a una invasión. Es una mentira. Lo que yo siempre he dicho es que debe haber una mayor cooperación entre ambos países contra el enemigo en común, que son el crimen organizado, por supuesto. Te agradezco muchísimo, senadora, que hayas estado esta noche aquí en Sala de Guerra. Gracias, Moni. Gracias a la senadora Lili Tellez. Gracias, Presidenta. En parte, es acerca del tema de Sinaloa también. Si nos pudiesen comentar, Presidenta, hoy va el secretario de Seguridad a Sinaloa a dar una rueda de prensa. Ha habido también hechos violentos en los últimos días. ¿En qué momento se está en Sinaloa? Si va a haber más reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de las corporaciones de seguridad en la entidad para evitar desbordamientos de violencia, y si usted en algún momento también en los próximos días acudirá a la entidad. Como saben, el gobernador Rocha pidió licencia el sábado, si no mal no me equivoco. Y el viernes en la noche y el sábado se nombró a una gobernadora interina por parte del Congreso, como establece la Constitución de Sinaloa. Instruí al Gabinete de Seguridad, tanto al secretario de Seguridad, al general secretario, al almirante secretario, que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos. Ella era secretaria de Gobierno, conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es muy importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, pues el Gabinete de Seguridad Federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa. ¿Hubo alguna solicitud de parte del ahora es gobernador con licencia de mantener seguridad en su entorno para evitar cualquier cosa que le pueda suceder ahí? Sí, normalmente en estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo en su seguridad. Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da o no seguridad. Y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete. Gracias. Y respecto a lo que comentaba la consejera jurídica, ¿este proceso cuánto tiempo podría tardar? Es decir, la FGR le informa a la Secretaría de Relaciones que se requiere más información de elementos de prueba en contra del exgobernador. Eso se envía a su vez a la Corte, entiendo que a la misma Corte del Sur de Nueva York. Es el Departamento de Justicia. Departamento de Justicia. ¿Cuánto tiempo tarda esta solicitud? Es decir, ¿hay algún plazo perentorio para que se entreguen esas pruebas y se pueda continuar con el proceso, o es un tiempo abierto para esto? No existe como tal un plazo definido, es decir, se podría optar por dos vías. Una vez que se requiera esta información, se puede enviar la información para acreditar la urgencia, si es que se sigue solicitando la detención provisional, conforme al artículo 11, o se podría optar también por mandar la solicitud formal de extradición. En caso de que se determinara mandar la solicitud formal de extradición, como vimos en la lámina, se requieren los elementos probatorios respecto ya de los hechos, no de la urgencia, sino ya de la probable responsabilidad sobre los hechos cometidos. Entonces no existe un plazo como tal, pueden presentarlo en cualquier momento. Gracias. Y Presidenta, nada más insistiendo un poco, ¿usted tiene pensado ir a Sinaloa en los próximos días? En estos días no, pero no por alguna razón en particular. Tenemos un programa de trabajo. Este fin de semana que viene vamos a Sonora. Nos vamos a quedar los 3 días en Sonora. Vamos a darle seguimiento a los planes de justicia de los pueblos originarios. Vamos a inaugurar hospitales. Vamos a informar sobre las obras carreteras que tenemos en Sonora y también sobre obras de agua en Sonora. Entonces vamos para allá. Gracias. En otro tema, un segundo tema. Ayer tomó protesta Ariadna Montiel como presidenta del partido Morena. Luisa María estuvo hasta hace unas horas frente al partido. En su discurso en su primer discurso como presidenta del partido, hizo mucho hincapié en que no se va a aceptar en el futuro cualquier conducta de corrupción de parte de los integrantes. E hizo hincapié en aquellos que van a buscar alguna candidatura, que incluso si ganaran la encuesta, estuvieran al frente de las encuestas en cada uno de los estados donde va a haber elección, y se comprueba que incurrieron en actos de corrupción, no tendrían la candidatura. El discurso de Ariadna rondó en torno a la corrupción, Presidenta, con esos ejemplos que se dan. Entiendo que hay filtros que se establecieron para las candidaturas durante el periodo de Luisa María al frente del partido. Pero pareciera que sí se reconoce implícitamente que hay corrupción dentro de Morena, Presidenta. ¿Usted tendría alguna opinión acerca de ello? A partir de esta solicitud de una oficina, porque hay que ponerlo así, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia hoy, Rubén Rocha, el alcalde de Culiacán, que también solicitó licencia, el senador por el estado de Sinaloa y otras 7 personas. Se viene una campaña en los medios, en las redes, promovida principalmente por algunos medios que siempre van a hablar mal de nosotros y de la derecha mexicana.
de los adversarios políticos. Hay que poner todo como fue la semana pasada. Vamos a hacer un recuento. O semana y media. Hay un accidente de personas en Chihuahua y se conoce a partir de este accidente que hay 2 ciudadanos de Estados Unidos que participaron en un operativo de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. A partir de allí, nosotros decimos, se está violando la ley, la Constitución y los acuerdos o el entendimiento que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Primera situación. Después viene una solicitud de una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 ciudadanos mexicanos. Y los comentócratas y los medios, no todos, algunos, y la derecha internacional. El gobierno de México tiene nexos con el narcotráfico, como lo habíamos dicho desde hace tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Como marca la ley. En el caso de Chihuahua, decimos a la Fiscalía que se revise si hay una violación a la Constitución o a las leyes. En el caso de Sinaloa, lo mismo. Le digo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pide opinión de la Fiscalía General de la República para ver si hay pruebas de la urgencia de una detención provisional. Misma actuación del gobierno de México. Pero se viene esta campaña. Yo lo he dicho siempre, nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Y hasta ahora, si no hubiéramos acabado con la corrupción del pasado, no tendríamos los programas de bienestar. ¿Cómo explica el pueblo de México, o ustedes, o cualquier mexicano o mexicano, que hoy se estén destinando 1 billón de pesos para dedicárselos directo a la gente? ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación? Al poner la gráfica de recaudación. En 390,000 millones de pesos respecto al año anterior. Vean, en el año 2018 la recaudación era de 3 billones. Aumenta, sin aumentar impuestos. En 2025 la recaudación es de 5.3 billones de pesos. Y cada año va aumentando en términos reales, a pesar de la pandemia. ¿Cómo se explica que haya más recaudación? Porque hay honestidad. ¿Cómo se explica que haya programas de bienestar y que antes no se podían dar? Pues porque hay honestidad en el manejo de los recursos. ¿Cómo se explica que en el periodo del presidente López Obrador hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que por primera vez en la historia hay más millones de personas en la clase media que en la pobreza si hubiera habido corrupción? ¿Cómo se explica que podemos pasear por el país y que la gente nos salude, nos abrace si hubiera corrupción? Nosotros nos comprometimos a acabar con el régimen de corrupción y privilegios. ¿Cómo se explica que hayamos aprobado un plan B en donde se acaba con las pensiones doradas, en donde se reducen los regidores, disminuye los presupuestos de los congresos estatales, disminuyen los presupuestos del Senado? ¿Cómo se explica que estemos determinando estas acciones? ¿Cómo se explica que no queremos que haya reelección, que no queremos que haya nepotismo en la entrega de un cargo de elección popular a otra si hubiera corrupción? Pero hay una campaña de que hay corrupción en los gobiernos de la transformación. ¿Cómo se explica que el Consejo Nacional de Seguridad haya enviado 94 jefes de detenidos en México, solicitados por el gobierno de Estados Unidos, de todos los grupos criminales, a Estados Unidos? ¿Cómo se explica que haya disminuido en 44% los homicidios? ¿Cómo se explica que se detuvo a un presidente municipal en Jalisco de Tequila, que venía de Morena, si no estuviéramos acabando con la corrupción? ¿Cómo se explica que se haya detenido al alcalde de Teuchitlán de Movimiento Ciudadano porque estaba vinculado con lo que ocurrió en Teuchitlán? Por cierto,
No sé si saben que uno de los hermanos de este presidente municipal fue detenido recientemente por el vínculo con el huachicol. ¿Cómo se explica ¿cómo le llaman? La operación Enjambre, deteniendo a presidentes municipales vinculados con algún grupo criminal? ¿Cómo se explica eso? Todo eso que hemos hecho del 2019 a la fecha en los gobiernos de la transformación, si hubiera corrupción. Que hay una persona, independientemente del partido político, que se demuestra que está vinculado con la corrupción, o que se demuestra que está vinculado con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía. Ahora, la política es, decía el presidente López Obrador, o dice, ¿no? El presidente López Obrador, eficacia y principios. Hoy es tiempo de los principios. Es tiempo de la honestidad. Es tiempo de la defensa de la soberanía. Es tiempo de estar con el pueblo de México. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Siempre es tiempo de eso, pero hoy más que nunca. La única alternativa que tiene el pueblo de México es la transformación. Entonces, a la nueva presidenta de Morena le corresponde ese trabajo, como lo hizo muy bien Luisa María. Vean cómo es brillante Luisa María. Explicó en 5 minutos los juicios de extradición y lo que está pidiendo hoy el gobierno de Estados Unidos. Ahora, como digo, es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz. Pon otra vez la gráfica de homicidios. ¿Cómo explican eso? Si no hubiera llegado la transformación, vean nada más. Si no hubiera llegado la transformación al país, esto hubiera seguido allá arriba. Esta gráfica lo que muestra es que aquí hubo una ruptura del modelo anterior con el nuevo. Y esta gráfica de transformación de raíz de nuestro México es la misma para el salario mínimo. Solamente que ahí venía así y sube. Es la misma para prácticamente todos los indicadores. Todos. Sí, hubo una transformación de raíz. Y nosotros no vamos a traicionar esa transformación, nunca. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.